Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta misión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar este domingo acompañándonos. Hoy nuestra lectura compartida con la compañía de Jairo Aníbal Niño, nuestro poeta colombiano, el poeta de los niños, en este libro muy hermoso titulado Preguntario, en su 10ª reimpresión del año 2018, publicado por la editorial Panamericana. Y allí en este libro un hermoso capítulo titulado El caballo. ¿Qué tiene en el bolsillo? ¿Un caballo? No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera, tiene 0 en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bundes y reggae. ¿Se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta. Es naranja, blanco o verde limón. Depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una larga cola que termina en flor. Tiene 0 en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tiene 0 en aritmética. Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Y colorín colorado, esta linda historia ha terminado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón ha quedado. Bienvenidos a esta emisión. Disfrutemos de ella. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos en este domingo con un tema bien importante por esta época en la que estamos concluyendo el año escolar de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de muchas comunidades de aprendizaje. Hoy un invitado muy especial para dialogar sobre el tema. Hoy tengo el gusto de presentarles al maestro Wilson Páez Cortés. Él es maestro bachiller normalista, comunicador social y periodista, especialista en informática para el aprendizaje en red, magíster en educación y directivo docente de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Maestro Wilson, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hola Ruth, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por la invitación y espero que este sea un diálogo muy productivo para la familia y para todos tus seguidores. Muchas gracias por la invitación. Gracias, pues me siento muy honrada, primero porque compartimos escenarios educativos en los que estoy segura estamos tejiendo nuevas propuestas para ver la educación, para vivirla y sobre todo para hacer de la educación un proyecto de calidad para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y sus contextos familiares. Gracias por estar aquí y bueno, hoy contamos con un experto en el tema de evaluación que se ha dedicado a
estar en ese tema desde su experiencia como docente, pero también desde la experiencia en investigación sobre este tema en sus estudios doctorales. El maestro Wilson ha dedicado parte de sus últimos años de experiencia y práctica pedagógica a observar el tema de evaluación. Y bueno, yo quiero empezar preguntándole, ¿qué es y para qué evaluar en la escuela? Ruth, es un tema muy, pero muy interesante el que tú nos estás proponiendo el día de hoy. Y esencialmente cuando nosotros practicamos la evaluación, entendiéndola como un proceso sistemático, un proceso continuo y un proceso formativo, lo que pretendemos es comprender cómo se están generando los procesos de aprendizaje en la escuela, cómo están aprendiendo los niños y, por supuesto, cómo son las prácticas de enseñanza de los docentes. Esa es una relación simbiótica. No se puede dar la una sin la otra. Y necesariamente el maestro aprende a partir de la evaluación cuando interpreta y cuando comprende los procesos que desarrollan los niños, las niñas y los jóvenes dentro de sus dinámicas de enseñanza. Uno pensaría que cuando hablamos de evaluación, pues es casi que un proceso inherente a la vida. Todos los días nos estamos evaluando, estamos mirando cómo mejorar nuestra vida cotidiana, nuestros estudios, nuestros ambientes laborales, nuestra profesión, ¿cierto? Y uno pensaría que hablar de evaluación está casi que inmerso en nuestra vida, pero cuando se habla de evaluación escolar, uno dice, bueno, ¿para qué evaluamos en la escuela? Y usted nos ha dicho algo, un proceso sistemático, un proceso, y hablamos de proceso porque lo pensamos tal vez como esa posibilidad de oportunidad de mejora, de oportunidades de cambio, ¿cierto? Pero yo quisiera que usted nos contara qué tener en cuenta en el momento de evaluar, porque en el momento de evaluar se tejen muchas cosas. Hay factores asociados, ¿cierto?, a la evaluación. Están las concepciones de los maestros también frente a este proceso, la apropiación misma que hacen las familias de este proceso de evaluación. Entonces, ¿qué sería bueno aquí decirle a toda nuestra audiencia qué tener en cuenta en ese momento de evaluar? Bueno, lo primero es entender que nosotros somos unos seres absolutamente subjetivos. Tenemos una comprensión de la realidad a partir de nuestras creencias, de nuestros conocimientos, de nuestros hábitos. Y siendo unos seres absolutamente subjetivos, debemos entender que evaluamos de una manera a todas las personas, pero las respuestas que ellos nos pueden dar son diversas, porque ellos también dependen de sus conocimientos, de los usos que hacen de ellos, de sus creencias, de su contexto social y cultural. Así es que evaluamos para comprendernos esencialmente. La idea de comprendernos es la posibilidad de aproximarnos, de saber cómo estamos pensando, cómo estamos operando, cómo estamos desarrollando nuestros procesos y poder afinar esos mismos dentro de un diálogo de saberes permanente y continuo que nos permita tanto a los estudiantes como a nosotros crecer, irnos desarrollando, ir haciéndonos mejores, dándole mejores usos a las herramientas con las cuales nos vamos dotando a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje para vivir, porque esencialmente todo lo que aprendemos es para tener una forma de vida mejor. Cuando hablamos de la calidad de la educación, hablamos de la calidad de vida de los seres humanos, de cómo los proyectamos en el espacio y en el tiempo para que se desarrollen, para que crezcan, para que sean mejores seres humanos y para que tengan un proyecto de transformación y desarrollo social. Ese desarrollo humano, rector, va unido con los procesos de evaluación, por supuesto. ¿Cómo lograr desde la evaluación o desde la concepción que tengamos de evaluación generar ese desarrollo humano, esos estudiantes que se empoderan de sí mismos, esas familias que comprenden el desarrollo de sus hijos y esas escuelas que lo comprenden pero también motivan el desarrollo de sus estudiantes? Cuando en educación se habla de zonas de desarrollo próximo, básicamente lo que nos están diciendo es que tiene que servir para retarnos, para ponernos metas, para superar las metas y para diseñar nuevas metas a partir de ellas. Metas que nos lleven, por supuesto, cada vez más lejos, que nos permitan transformarnos, transformar nuestro entorno y sobre todo construir nuevas formas de relación con los demás sujetos, pero también con el entorno social en el cual nosotros habitamos.
Así es que para eso nos tiene que servir la evaluación, la educación dentro de los procesos de desarrollo humano. Cuando hablamos de ser mejores personas, mejores estudiantes, mejores hijos, mejores hermanos, es porque nos estamos pensando más allá de lo que hoy somos y porque estamos entendiendo que tenemos habilidades, capacidades, conocimientos, saberes con los cuales nosotros podemos llevar nuestras relaciones mucho más allá de donde están actualmente. Claro, el desarrollo no se entiende solamente como un desarrollo humano, también como esas nuevas oportunidades de vida y de calidad de vida. Entonces también está ligado al desarrollo social, al desarrollo económico y a cómo nosotros nos ponemos en un contexto de transformación de las realidades con las cuales interactuamos permanentemente. Usted ha hablado de procesos, ha hablado de habilidades, de talentos, de capacidades y no ha hablado de contenidos. Y eso me parece interesante a mí como maestra, porque creo que hacia allá va el concepto de evaluación y es vernos desde esa integralidad, pero desde esa posibilidad de ir más allá de únicamente los saberes, por decirlo así, académicos. ¿Nos quiere decir acerca de eso algo? Sí, mira que tomaste un elemento que en mi vida de maestro de aula, de maestro de primaria, como lo he sido yo toda la vida, me marcó enormemente y era entender que los contenidos son inherentes al desarrollo de cualquier proceso. Entonces no necesito mencionarlos porque allí van a estar presentes. ¿Sí? Se habla de la adición, de la sustracción, de la multiplicación, de la división, se habla de los recursos humanos, se habla de los recursos ambientales, y los contenidos son los que permiten y posibilitan que se desarrollen los procesos, pero no son la prioridad y tampoco están determinados dentro de un plan de estudio sistemático y lineal, porque es que la escuela, en esa nueva forma de encontrarnos y relacionarnos, nos permite saber cuáles son las prioridades que tienen los estudiantes a partir de sus diálogos, a partir de sus preguntas, a partir de sus cuestionamientos, para abordarlos de una manera responsable. Finalmente, de lo que se trata es de dotar al estudiante de herramientas para que comprenda el mundo y para que desde la comprensión que tiene del mundo lo transforme. Y eso no se hace sin saberes, eso no se hace sin conocimiento. Por supuesto que es inherente al proceso, pero no son la prioridad. Hay otros elementos mucho más dialógicos, mucho más interactivos, mucho más del encuentro, mucho más de la discusión que posibilitan esos aprendizajes y no necesariamente se hace desde el plan de estudios que tanto se prioriza en los escenarios de la educación del día de hoy. Qué situaciones podrían generarse en las aulas de clase, en la participación de la familia, del entorno de nuestros estudiantes para llegar a esos procesos que trascienden realmente pues el contenido? Porque algo bien interesante que usted nos nombra es la posibilidad de que está el saber allí, pero lo importante es ¿qué hago con ese saber? ¿Qué hago con ese saber? No solamente para aplicarlo, sino también para llevarlo como una ruta en mi vida para mejora constante individual, para mejora colectiva. ¿Qué situaciones de aprendizaje se deben generar en las aulas? Mira, el saber es importante en la medida en que fortalece mi proyecto de vida, mi opción de vida, en la medida en que consolida mi futuro de desarrollo humano, mi futuro de desarrollo social. Entonces, el aula es un laboratorio. El aula es un laboratorio de muchas experiencias. Yo puedo proponer un eje temático para desarrollarlo, pero las preguntas de los estudiantes pueden transformar la ruta. Y yo tengo que permitir que esas preguntas, que esas inquietudes, que esas necesidades cognitivas que ellos tienen, se metan en el aula, porque finalmente son las que incentivan sus ganas de aprender y sus deseos. Entonces, entender cuál es el rol que yo puedo jugar en un momento dado es el papel fundamental para que se generen esas transformaciones. Actuar como mediador, actuar como instructor, actuar como docente, como de las múltiples maneras en las que nosotros podemos actuar. Pero esencialmente me gusta ponerme en el escenario de las mediaciones, que es el escenario que me permite a mí leer qué están pensando ellos, cómo están ellos procesando los conocimientos, los aprendizajes, cómo los están utilizando y cómo yo les problematizo la vida a partir de ellos, de tal manera que los rete a ir más allá, a investigar, a encontrar por sí mismos las respuestas de las preguntas que me están haciendo.
Es decir, jamás ir al escenario de darles las respuestas, sino de complejizarles el escenario de construcción de las respuestas, acompañándolos, guiándolos, orientándoles, proporcionándoles las herramientas para que las puedan encontrar, pero permitiéndoles incluso el error, dejando que se equivoquen, no convirtiendo el error en objeto de burla, sino en una gran oportunidad para aprender, generando respeto desde esas concepciones y esos diálogos que los mismos niños y niñas generan en el aula y en los cuales uno tiene que ser un interlocutor más, con la capacidad muchas veces de ponerse a la altura de ellos, de usar sus expresiones, sus lenguajes, de tratar de entender lo que significan y cómo desde esa significación construyen unos afectos que les permiten ser colectivos, que les permiten trabajar en equipo, que los hacen ser mucho más solidarios en los mismos procesos de aprendizaje, haciendo que el aula sea un espacio colectivo de aprendizaje y no puramente instruccional. Aquí llegamos a una idea que usted plantea en una de sus investigaciones, rector, y es la evaluación como una experiencia de aprendizaje, ¿sí? A través de eso que usted nos menciona. ¿Cómo incluir a la familia en esa experiencia de aprendizaje, que es la evaluación? Yo creo que la pandemia nos enseñó cómo, de múltiples maneras, los padres, las madres, los cuidadores, las familias se involucraron en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos y cuestionaron unas veces la forma en que lo hacíamos y alabaron otras veces la forma en que lo hacíamos. Así es que hay un rol fundamental en ese proceso y es tratar de darnos cuenta cuáles son las acciones que desarrolla la familia para acompañar los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, y sobre todo para garantizar que esos aprendizajes sean efectivos. Y cuando digo que sean efectivos, hablo de que sean útiles, es decir, que le sirvan al niño para resolver las inquietudes y los problemas que tiene. Y creo que la familia sabe mucho de eso, porque la familia lo ve padecer muchas veces o lo ve gozar muchas veces los procesos que nosotros les proponemos desde la vida escolar. Y ellos saben hacia dónde vamos nosotros y se convierten en un soporte y en un sostén. Así es que ahí se necesita un diálogo muy fluido entre la familia y la escuela para saber cómo actúan ellos frente a los procesos de sus hijos, cómo los orientan y también cómo interpretan ellos lo que nosotros hacemos. Creo que eso es a veces incómodo porque los papás, así como los niños y los jóvenes, tienen la capacidad de decir cosas que nos cuestionan y tenemos que prepararnos para ser cuestionados. Tenemos que preparar y ser muy respetuosos frente al cuestionamiento. Hay cuestionamientos que van muy bien enfocados y muy bien dirigidos y depende también de la formación que tienen los padres, las madres y en términos generales de la familia. Y hay otros que no están tan bien dirigidos y hay que saberlos orientar para que no se pierda esa intencionalidad del diálogo y esa intencionalidad del encuentro. Creo que la familia durante la pandemia jugó un papel primordial y creo yo especialmente, por ejemplo, en el Colegio Rodolfo Ginás, la familia ha jugado un papel importante que ha permitido que la educación sea de calidad y que los resultados expresen esa calidad por sí misma. Cuando hablo de los resultados, no solamente de los buenos puntajes que sacamos frente a las pruebas y demás, sino de lo que nuestros estudiantes han llegado a hacer en la vida, de las oportunidades que se han abierto y que se han construido, de cómo han transformado sus entornos familiares y cómo se han propuesto metas formativas muy sublimes, muy distantes y que las van construyendo en el día a día con mucha convicción, con mucho amor y con mucha dedicación. Así es que ese diálogo tiene que seguir fluyendo. Tenemos que ser un poco más abiertos a la crítica, ser un poco más respetuosos y más tolerantes frente a la forma en la que la crítica se hace, pero siempre tener la capacidad de enfocarla para que el diálogo y el encuentro no se vayan a perder. Sí, indudablemente ese encuentro entre familia y escuela es crucial para la formación de los chicos. Y bueno, ya hay investigadores que nos dicen una familia que se vincula al colegio son esos chicos que tienen más éxito en la escuela porque su familia está de alguna manera muy conectada y muy vinculada con su contexto escolar. En esa investigación también que yo tenía el gusto de leer, rector, veía allí que ustedes hacían un estudio sobre lo que ha significado la evaluación escolar en este tiempo de confinamiento y pandemia. Y ustedes citan allí algunos datos importantes de lo que ha pasado con la mediación de las tecnologías para esa evaluación, pero también con esa mediación de la tecnología para las prácticas educativas.
Quisiera que nos ampliara un poco esos hallazgos de la investigación en cuanto a la evaluación en este tiempo de pandemia. Nunca en la historia de la humanidad, creo yo, que ha habido una oportunidad más grande que la que esta pandemia nos generó para transformar muchas prácticas, entre ellas las prácticas de enseñanza, las prácticas de aprendizaje y como uno de los elementos de la enseñanza-aprendizaje, la evaluación. La evaluación es importantísima, pero no es el centro de todo. Eso lo debemos tener muy claro. Hay otros procesos que son mucho más importantes y trascendentes, como por ejemplo tratar de entender cómo aprenden nuestros niños, como tratar de entender cuáles son nuestros estilos de enseñanza y de aprendizaje. Una de las conclusiones que nosotros sacamos es que se operaron cambios importantes dentro de la pandemia en la estructura de la evaluación. Y eso lo clasificamos nosotros en un porcentaje del 30. Más o menos el 30% de los docentes transformamos esa visión que teníamos de la evaluación, usamos otros recursos y otras herramientas para desarrollarla y nos centramos más que en los resultados, en los procesos que los estudiantes desarrollan para llegar a ellos. Pero también encontramos un 70% de tradicionalidad. Es decir, casi que queríamos meter el aula de clase en las pantallas de los televisores, de los computadores, y queríamos seguir evaluando de la misma manera, a través de previas, a través de quiz, a través de calificar los cuadernos, de revisar un trabajo, en fin. Eso también es preocupante, porque significa que nosotros no entendimos el confinamiento de la escuela como una oportunidad para pensarla, para mirarla de una manera distinta, para mirarla desde afuera, no en el aula de clase, sino desde afuera, así fuera la sala de la casa, fuera la cocina, fuera el cuarto, pero un escenario totalmente distinto. Y pienso que en general perdimos una gran oportunidad, un número importante de docentes. Pero es cierto, las tecnologías hoy juegan un papel importante. Los maestros entendieron que a través de muchos juegos se podía evaluar a los estudiantes. No solamente recurrían a las guías, utilizaron juegos lógicos, utilizaron otro tipo de herramientas, pequeñas aplicaciones como Kahoot, que generaban otras interacciones a la hora de una evaluación. Podían evaluar a través de las gráficas que arrojan las distintas aplicaciones y los programas los resultados de una manera inmediata y pensar qué es lo que está pasando, porque a la larga cuando uno hace una evaluación pueden ocurrir varias cosas. Una, que uno piense que los estudiantes aprendieron o no aprendieron. O dos, que uno se ponga a pensar hasta dónde hice lo suficiente para que el proceso se llevara a feliz término y hasta dónde los estudiantes se apropiaron de los conceptos, se apropiaron de los aprendizajes, se apropiaron del conocimiento que nosotros teníamos como una intención de desarrollar. Entonces, pues por supuesto que hay un gran cambio a partir del uso de las herramientas, que los maestros que nos comprometimos, que nos involucramos en aprender a utilizarlas, en explorarlas, que aprovechamos los talentos de nuestros estudiantes que nos enseñaron muchas cosas también allí, las estemos utilizando hoy en la escuela de la presencialidad y que estemos encontrándolas como una gran oportunidad, como un gran descubrimiento de la era de la pandemia, porque esto no es nuevo, esto ya lleva un proceso de desarrollo de 30, 40 años, pero muchos maestros hemos sido muy temerosos frente a ellas y nos hemos rehusado por miedos, por ignorancia, por falta de preparación a explorarla. A mí me pasaba eso y esa fue una de las razones por las cuales yo en algún momento dije, voy a hacer una especialización en informática. Quiero saber cómo funcionan muchas de estas cosas que yo veía que mis sobrinos, mis hijos utilizaban con una gran facilidad, pero que a mí me causaban temor. Y eso me permitió aproximarme de una mejor manera a ellas y entender que tienen usos muy viables y muy posibles y sobre todo muy significativos para los niños y las niñas. Que no es lo mismo decirles algo que mostrárselo de una manera muy clara, muy detallada. Y ellos tienen allí también un incentivo adicional para aprender. Si es que nosotros sí pensamos que hay que trabajar muy fuerte desde la política pública por generar un modelo de evaluación que sea muy cercano a ese propósito que tú señalabas, y es evaluación para el aprendizaje, una evaluación formativa, una evaluación que me permita poner a los estudiantes cerca de sus zonas de desarrollo próximo, desafiarlos, retarlos, digamos, seducirlos a dar pasitos cada vez más distantes de la normalidad.
de lo que está establecido, de lo que fijamos como criterios mínimos, como los mínimos no negociables de los que hablamos permanentemente, porque eso de una u otra manera es renunciar a dar pasos gigantes y los estudiantes tienen la capacidad de avanzar. Así que la evaluación es para comprender, para comprendernos, para saber cómo pensamos, para saber cómo actuamos, para saber qué fines y qué propósitos perseguimos y sobre todo para crecer juntos. Porque es que en la medida en que yo evalúo a los estudiantes y encuentro sus fortalezas y encuentro sus debilidades, me veo reflejado yo y ahí están reflejadas mis prácticas y por supuesto los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Creo que esto es bien importante porque es recuperar y resignificar eso que nos deja la pandemia y que nos hace aprender. Yo tuve una experiencia con mis estudiantes maravillosa, rector se la cuento, pues ellos ya cuando hace un año y medio estábamos los maestros tal vez algunos pensando en cómo les digo que apaguen los micrófonos porque no saben comunicarse, pero después de año y medio, cuando tenemos otro encuentro con ellos, manejan absolutamente las plataformas muy bien, se hacen unas interacciones maravillosas. Tenía la experiencia de que algún día unos estudiantes después de mi encuentro me decían, profe Ruth, son cuarto de primaria, profe Ruth, por favor nos prestas tu reunión de Zoom un momento, que es que necesitamos hacer un trabajo y necesitamos hacer un PowerPoint. Entonces claro, por supuesto, no tengo problema, yo me voy a quedar acá porque tengo que hacer algunas cosas, pero utilicen la sala. Y empieza uno de maestro a ver cómo están manejando el PowerPoint, incorporando imágenes, trayendo el link, haciendo esto, y uno dice, bueno, ¿cómo aprovechamos, como usted dice, toda esa posibilidad de aprendizaje que generó una situación de salud mundial en la cual nos sentíamos por algún momento perdidos, pero los mismos estudiantes tienen unos aprendizajes que nos enseñan a los maestros y que nos hacen parte de ellos? Creo que es lo importante y creo que hay muchas cosas como las que usted apunta que vienen para quedarse. Por ejemplo, los encuentros sincrónicos con los papás, porque a veces no pueden ir a los colegios. Creo que son prácticas que se pueden ir dando, ¿cierto? Para que tengamos una escuela de calidad y una escuela pensada para muchos, no para pocos, porque yo como maestra vivo a veces la situación de que hay padres de que me dicen, profe, no puedo ir. Pues bueno, ya hay una herramienta tecnológica que aprendimos a utilizar y que valga la pena decir, bueno, ¿cómo implementamos nuevas cosas para buscar una comunidad educativa que se piensa, que se une para buscar el bienestar, por ejemplo, en estos procesos de evaluación y de formación que son tan importantes? Mira que yo encontré dos elementos durante todo este proceso que fueron muy significativos. Uno es como muchas familias aprendieron algo más sobre la solidaridad, porque aquellos que empezaron a tener situaciones difíciles encontraron refugio y apoyo en otros. Aquí, por ejemplo, en el colegio, yo vi padres de familia trabajando para ayudar a resolver los problemas de los otros, incluso en cuestiones básicas y elementales como la alimentación. Eso a mí me generó una gran sensación de cómo la humanidad sí puede transformarse en los momentos de crisis y cómo puede hacerse mejor, más amorosa, porque es que la solidaridad es un acto de amor. Y dos, cómo el aprendizaje colaborativo fue central. Fíjate que lo que no sabían los niños lo podían saber los padres, lo podían saber los maestros o al revés, de cualquier otra manera. Eh, todos aprendimos de todos, todos nos preocupamos por aprender a utilizar estas herramientas, por usarlas, por poder responder a las dinámicas que nos proponían, cumplir nuestros compromisos. Y eso era una dinámica de trabajo colaborativo, todos ayudándose. Cuando tú dices que tuviste que prestar tu Zoom, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo dejaba a los compañeros maestros, a los estudiantes en reuniones, a los padres de familia, porque necesitaban encontrarse y encontraron el tiempo para hacerlo, para tener otro tipo de diálogo. Por supuesto, muchas veces cuestionantes de nuestras prácticas y de nuestras dinámicas, pero absolutamente creativos. Y eso es interesante, porque es que la educación también es un acto creativo. Cuando nosotros hablamos de evaluación, debemos entender la evaluación como un arte. Por eso hoy se habla de evaluarte. Evaluarte en el sentido de ser capaces de crear nuevas propuestas para tratar de entender
cómo están avanzando los procesos de los estudiantes y cómo están avanzando también nuestras propuestas y nuestros procesos como docentes. Así es que este tema de la evaluación es supremamente apasionante en la medida en que uno lo asume de una manera abierta. Es decir, dispuesto a cuestionar cada una de las acciones que desarrolla y dispuesto a transformar y a reconocer cuando sea necesario que el camino que uno llevaba no era el correcto. Es decir, dispuesto a ceder la razón, a poner la razón en cuestión. Y creo que los maestros debemos aprender mucho de eso. Hay que permitir que nuestras razones siempre sean cuestionadas y asumir eso con mucha humildad y como una gran oportunidad para aprender otras rutas y otras formas de expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, sobre todo lo que proponemos también. Creo que ahí hay una gran oportunidad en ese sentido que usted expone de la fraternidad, de esa evaluación como comprensión del contexto, pero también con esa posibilidad de evaluación, rector, de autoevaluación. Cuando nos estamos evaluando, cuando estamos evaluando a nuestros estudiantes, también estamos evaluando nuestras prácticas como maestros y también las familias están evaluando sus procesos de acompañamiento. Entonces, creo que aquí surge también la idea de poder autoevaluarnos, cada uno de los estamentos de las comunidades, cómo estamos acompañando, cómo estamos liderando esos procesos, cómo estamos haciendo presencia en los procesos de formación integral de nuestros estudiantes. Creo que surge ese nuevo concepto ahí también. Sí, por supuesto, Ruth. Yo creo que hay una cosa que nos puede ayudar a nosotros enormemente en la transformación de los paradigmas de evaluación, como los denominan algunos expertos, y es quitarle el arma al proceso. Y cuando yo digo quitarle el arma al proceso es preguntarnos un poco cómo sería una escuela sin notas. ¿Cómo sería una escuela sin notas? Y cómo nosotros diseñamos e implementamos un proceso de evaluación en el que la calificación no sea el fin. Entonces, hoy hay debates muy interesantes, hoy hay debates muy interesantes al respecto, y yo creo que es urgente y que es necesario que la política pública, y hablo del Ministerio de Educación Nacional, y hablo de las Secretarías de Educación Nacional, se pongan en una posición diferente a la que tienen de pensar que los resultados son los que determinan la calidad de los procesos, porque eso es un error sustancial y es un error de fondo. A los resultados se puede llegar por múltiples vías. Lo interesante en esto es cómo se dan los procesos, cómo se dinamizan los procesos y con qué herramientas y con qué recursos realmente abordamos esos procesos. Así es que el fin último es aprender. El fin último es dotarnos de conocimiento. El fin último es aprender a usar ese conocimiento y llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida, que tenga sentido, que esté conectado con mi proyecto y con lo que yo quiero. Yo pienso que la educación tiene que empezar a prescindir, por ejemplo, de procesos como la repitencia, de procesos como la calificación, que no le han aportado absolutamente nada en calidad, que tienen que ver más con cuestiones de racionalidad económica que con procesos de desarrollo educativo. Hacernos la pregunta hoy de cómo sería la escuela sin calificaciones sería importante, porque le podríamos dar una oportunidad a la evaluación. Mientras nosotros no separemos esos dos conceptos, el concepto de evaluar y el concepto de calificar, difícilmente operamos grandes transformaciones, porque en últimas llegamos a una nota, y la nota puede expresar todo o puede expresar nada, porque siendo la evaluación un proceso subjetivo, muchas veces los resultados dependen de mi condición socioemocional, de mi condición anímica, para poder responder una pregunta incluso. Entonces, nosotros eso no lo contemplamos nunca dentro de una previa, dentro de un quiz, dentro de del desarrollo de una guía, y es cuál es el estado emocional del estudiante a la hora de abordar una pregunta y cómo ese estado emocional impacta la respuesta. La educación es un acto totalmente complejo. Tenemos que ser capaces de contemplar las múltiples variables que se presenten y saber que el camino que llevamos es un camino erróneo y equivocado. Que tenemos que rehacernos en ese principio fundamental de enseñar y de aprender sin coacciones, sin presiones, de una manera motivada, de una manera, digámoslo, de una manera
con mucha seducción, por decirlo de alguna manera, con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho compromiso. Y eso parte de la capacidad de despertar el interés, de persuadir al estudiante para que avance en los procesos. Y eso no necesariamente lo hace la calificación o la nota, porque eso siempre desvirtúa lo demás. Siempre eso termina desvirtuando lo demás. Y finalmente, pues es un resultado circunstancial el que nosotros estamos evaluando, porque no estamos conociendo el proceso de fondo, cómo se están dando las operaciones mentales de un estudiante o cómo él está operando mentalmente los procesos que nosotros le estamos proponiendo y cómo está él construyendo conocimiento, porque a la larga se trata de que construya conocimiento, que sea capaz de ir más allá de lo que yo le propongo. Quisiera aquí, cuando usted nos hace esta invitación a pensar en una escuela sin calificaciones, rector, sentiría que es un proceso de construcción de autonomía, de autoestima, de logro, ¿cierto? De la búsqueda individual, motivada, como usted dice, para aprender, ¿sí? Y yo quisiera aquí hacer llamado también a esa escuela pensada sin calificaciones, pero también a esa familia que no trabaja en torno solo a la calificación. Y quisiera aquí que usted nos ampliara esto con su experiencia y con su experticia, porque creo que es importante también dejar hoy el mensaje a las familias de esos hijos que podemos formar para su logro, como ese logro individual que ayuda en lo colectivo, pero es un logro que genera autonomía y no dependencia de una nota, no dependencia de si tengo el 5 es que sí, sí valgo, ¿cierto? Porque ese es uno de los problemas hoy en día, rector, y le comento, de nuestros muchachos, y es que si tengo el 5 es que sí tengo valor, pero si no tengo ese 5 es que no valgo, ¿sí? Entonces quisiera ahí que usted nos ampliara esto. Pues es que nosotros como padres de familia somos el resultado de nuestra historia formativa y esas han sido nuestras dinámicas. Así hemos crecido y así hemos entendido la educación. Entonces, empezar a romper esas dinámicas es lo que posibilita que las veamos de otra manera. Cuando yo digo cómo será la escuela sin notas, estoy quitando un instrumento que ha sido esencial en la historia de la educación, incluso prioritario para el Estado. El Estado quiere medirlo todo, los buenos resultados, a partir de las estadísticas, de los números, en fin, de ese tipo de, digamos, de lo cuantitativo, para decirlo de una manera mucho más clara. Los padres de familia también son el resultado de esos procesos. Entonces, transformar esa forma de entender la educación es muy complejo, porque finalmente de lo que se trata es de rehacer la cultura escolar. ¿Cómo transformamos todos los usos, las creencias, los hábitos, las prácticas, los imaginarios de la comunidad educativa para que se pueda vivir la educación de una manera distinta? Y eso no hay otra forma de hacerlo, eso no hay otra forma de hacerlo como decía José Martí, es que la mejor manera de decir es hacer. O sea, tenemos que empezar a implementar esas transformaciones y seguramente los padres de familia las van a ir apropiando, las van a ir aprendiendo, las van a ir entendiendo y se van a convertir en unos motivadores de otras formas de hacer la educación, ¿sí? De otras formas de evaluar, de otras formas de aprender. No hay otra forma distinta a ir haciendo pequeños cambios. La revolución de las cosas chiquitas de las que hablan mucho son fundamentales. Y hay maestros que están empeñados en eso y que lo van haciendo. Lo han empezado a instrumentalizar, lo han empezado a operativizar, lo han empezado a desarrollar. Y los cambios con el tiempo se van viendo. Entender también que un periodo de tiempo de 5 o 10 años es muy corto en la historia de la educación. Así es que esas transformaciones nos van a tomar más tiempo. Pero para eso necesitamos, y tengo que decirlo con toda la claridad, otro tipo de líderes frente a la educación, otro tipo de líderes en el Ministerio de Educación, en las secretarías de educación, en las rectorías, en las coordinaciones, en los distintos espacios, porque no hay una sola forma de hacer. Hay muchas formas de hacer las cosas y hay muchos caminos que llevan a Roma, decía. Y es precisamente que para encontrar la respuesta a un problema hay múltiples caminos. Cuando tengamos la posibilidad de entender los caminos que los estudiantes siguen para llegar a una respuesta, nosotros vamos a ser mucho más capaces en la forma de hacer nuestro trabajo y en la forma de transformarnos, por supuesto, de rehacernos y de ayudar a cambiar toda esa cultura escolar
que nos limita y que nos cierra posibilidades y oportunidades de crecimiento y de desarrollo humano y social. Usted ha dicho, necesitamos otros líderes. Yo le sumaría a eso, rector, necesitamos también escuchar las voces de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Creo que al escucharlos a ellos podemos generar otras rutas educativas. En conversación con usted le comentaba una investigación que estamos haciendo con los líderes del grupo Latido Ginaísta y ellos nos marcan allí rutas. Dicen, por ejemplo, su contexto con su investigación de 104 encuestas. Encontramos que ellos también participan en cómo les gustaría que fuera su jornada escolar, de cuántas horas, a partir de qué horario, ¿sí? Y entonces allí hay cosas sorprendentes, pero quiero compartirle una y es que cuando les preguntamos a los niños que hicimos la encuesta, le preguntaba al grupo Latido Ginaísta, ¿cómo quieres sentirte en tu escuela? Y la palabra común, el común denominador de las palabras, rector, era feliz. Quiero una escuela donde me sienta feliz, donde me sienta seguro, tranquilo, cómodo y protegido. Entonces yo creo que si empezamos a escuchar esas voces de nuestros niños y nuestras niñas, vamos a construir esa nueva ruta que usted hoy nos propone. Es que el tema de la felicidad debe estar priorizado en cualquier escenario educativo. Y eso es algo de lo que muchos maestros hablan y es algo que los maestros practican. La escuela que los niños piensan es la escuela que tenemos que materializar. Por supuesto que sí. Eso requiere otros liderazgos. A eso es a lo que yo me refiero. Cuando hablamos de rehacer la cultura escolar, de entender la escuela como ese espacio de encuentros, de diálogos, de saberes, es que nosotros empezamos a asumir que la prioridad dentro de todo lo que nosotros hacemos son los niños, las niñas y los jóvenes. Y por supuesto, su felicidad. Yo tuve una experiencia hace muchos años en una escuelita muy pequeña que se llamaba Escuela Viva. Y también hicimos un ejercicio como el que tú relatas, de darle a los niños papel y colores y decirles que pinten la escuela de sus sueños. Y es exactamente el mismo ejercicio. De eso tenemos un libro que publicamos hace muchos años, que se llama Escuela Viva, Trayectoria de una Utopía. Y todos los dibujos de los niños eran de fiesta, de juego, multicolores, llenos de vida, llenos de alegría, llenos de felicidad. Ese es el anhelo de cualquier ser humano, no solo de los niños, niñas y jóvenes. Y aunque a nosotros nos enseñen que la vida es dura, también nos deben enseñar que es posible hacerla feliz, que todo nos cuesta, pero que cada logro que nosotros vamos obteniendo en ella, lo vamos disfrutando y va fortaleciendo esa felicidad por la que trabajamos en cada momento. Así es que tienes toda la razón. Ese es un elemento de mucha autocrítica. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar no solamente a los niños, a los padres de familia, a los docentes, a las señoras de servicios generales, a la vigilancia, a la comunidad, a todos los que nos rodean, para que la escuela se parezca mucho más a lo que todos queremos y a lo que nos merecemos. Ese es un propósito de vida que todos debemos emprender. Rector, quiero agradecerle este espacio de conversación, este espacio de reflexión para las familias y las escuelas en torno a la evaluación. Y quiero invitarlo para finalizar y despedirnos de nuestra audiencia a darnos un mensaje final acerca de estos procesos de evaluación, de formación, de lograr gestar comunidades fraternas. Yo lo he llamado, usted lo decía, amorosas, yo le sumo a esa palabra amorosa, fraternos, porque creo que esta pandemia nos ha dejado esa lección aprendida, pero también ese logro que hemos podido ser fraternos, hemos podido ser solidarios, hemos podido mirar la necesidad del otro, no solo en el aspecto de lo académico, de lo escolar, sino de la vida cotidiana. Y eso nos ha podido ayudar a generar redes, porque hemos generado redes de ayuda en este mundo escolar, pero también en ese mundo de la vida que todos somos parte. Entonces, quisiera un mensaje final de su parte. Pues Ruth, yo creo que el momento amerita un mensaje de mucha esperanza.
para esta etapa de reencuentro en la escuela y en la sociedad. Entender que es posible, empezar a superar esos aislamientos y esos miedos que nos generó el confinamiento, empezar a salir, empezar a vivir, empezar a explorar. Y como decía una mamita en estos días, y es empezar a entender que tenemos que aprender a vivir de una manera distinta, que la humanidad nos está reclamando y que el planeta nos está reclamando una forma distinta de habitarlo, mucho más solidario, mucho más fraterno, mucho más respetuoso de nuestro entorno, de nuestro ambiente, porque finalmente a lo que estamos enfrentados es al final de la vida, al final de la vida. Lo inevitable es la muerte. A muchos esta pandemia les adelantó el camino y se los llevó por delante. A otros nos dio una nueva oportunidad. El planeta en el confinamiento reverdeció. Y esto lo que nos está diciendo es que tenemos que evaluar la forma en que estamos habitando, la forma en que estamos viviendo. Así es que con mucha tranquilidad, empezar nuevamente a encontrarnos, empezar nuevamente a asumir los retos de la vida y entender que lo único inevitable es finalmente la muerte, que todo lo demás es superable, que las dificultades se pueden superar. Como humanidad estamos superando una tragedia que en otros momentos de la historia tomó 10, 15 años superarse, en la que se perdieron 40, 50 millones de vidas. Nosotros estamos frente a cifras escalofriantes, pero nada comparables con epidemias del pasado, con más oportunidades incluso para superarlas, con más herramientas, con más tecnología. Tener mucha esperanza, yo creo que tenemos que aprender a confiar mucho más en la resiliencia nuestra y en la capacidad de asumir los problemas como retos y transformar la realidad que estamos viviendo, la realidad de la escuela, la realidad de las prácticas de la escuela, la realidad de la vida y por supuesto nuestras prácticas en la vida frente al planeta y frente a la obligación que tenemos de preservarlo para el futuro de la humanidad. Rector, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para seguir creciendo juntos, familia y escuela, y seguir en la construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Sigan acompañándonos en nuestras redes sociales de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, en nuestros episodios y bueno, seguimos construyendo esa educación de calidad. Muchas gracias a ti, Ruth. Muchas gracias por ser la maestra que eres, por tener esa capacidad de enseñarnos a todos. Yo aprendo cada día muchas cosas de ti, como aprendo muchas cosas de cada uno de los maestros. Y muchas gracias por ese gran compromiso que tienes tú por construir ese escenario de esa relación familia y escuela que tanto bien le hace a la educación y que ha logrado que, por ejemplo, tu colegio, el Colegio Rodolfo Ginás, sea reconocido como lo es. Eso tiene mucho que ver con ese gran esfuerzo de juntar las manos con las familias, con todos los maestros, con los directivos y con la comunidad para caminar hacia un propósito común. Muchas gracias a ti, Ruth. Gracias. Gracias. Nos vemos en otra emisión. Gracias.